Señor algoritmo, este video es una opinión antropológica de la economía política contemporánea. Por tanto, esta es la advertencia para ti, ser pensante que decide ver este video. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la colonización no se enseña como delito contra la humanidad? Si fue un genocidio que erradicó conocimiento ancestral, ¿a quién o qué favorece que se siga enseñando como avance? Es un evento histórico que reconoce el saqueo, donde a la fecha nos han devuelto los ornamentos a los países colonizados, y de atrevernos a pedir el oro de regreso nos acusan de corrientes oportunistas. Nadie ha tomado ni siquiera la responsabilidad de disculparse por la trata de personas o por la esclavitud. Las atrocidades cometidas en nombre del progreso civilizatorio ni siquiera figuran como crímenes de guerra, como si por ser un hecho histórico las víctimas no merecieran ser reivindicadas. Se nos enseña de niños con una narrativa tan sutil y delicada que quienes no ven el saqueo como destino manifiesto, la conquista como misión santificada, el despojo como salvación, la esclavitud como comercio y el genocidio como efecto natural del encuentro de culturas con diferentes credos, es porque no entiende la hegemonía político-económica del orden imperial occidental y por tanto no entiende cómo triunfar en nuestra sociedad. Es peor que pecar señalar la responsabilidad dolosa de la edificación de los imperios. El destino de la civilización y el progreso es aceptar el despojo territorial, la destrucción cultural, la subordinación económica y reestructurar la vida misma alrededor del capital. Si quieres triunfar en sociedad, tienes que conseguir el poder de extraer la plusvalía, de obtener la máxima jerarquía y tener el poder de reestructurar vidas a tu voluntad, aunque eso ya no se le llama colonización. Ahora le decimos ayuda al desarrollo, integración al libre mercado, y cuando no hay subordinación voluntaria, se justifica en nombre de la seguridad nacional. Como ya te diste cuenta en este video, no te voy a contar la historia que ya conoces. Esto no inició con la Guerra Fría, ni siquiera en el siglo XX. Hay que entender los hechos históricos que crearon la fórmula perfecta de la legitimación de la violencia. Seguir los hilos rojos que conectan las bóvedas de las catedrales del capital financiero contemporáneo con las bodegas de los galeones del siglo XVI y las bases militares estadounidenses con los campamentos de las cruzadas. Porque toda metafísica de dominación necesita su mitología fundacional, su relato de un bien luminoso que se enfrenta a un mal absoluto. La matriz antropológica del imperialismo no son episodios religiosos aislados, se transformaron en los ensayos de la fórmula que sigue operando intacta. La transmutación metafísica de la violencia expansiva en deber moral. La conquista se vuelve misión sagrada y el exterminio debe ser narrado como salvación. Esta narración conceptual de los hechos aplica desde las cruzadas medievales hasta la imposición forzada del dólar como divisa de cambio internacional. Manteniendo un mismo principio teológico, toda conquista es virtud proclamada en nombre de un bien absoluto. Da igual si la representa la cruz, una bandera o una marca registrada. Lo sagrado es tener el privilegio de definir quién es el incivilizado. Quedarse el territorio es importante y más, definir quién merece existir como humano. Se han utilizado muchos adjetivos para despojar de humanidad garantizando la simpatía social con el opresor. Seguro has oído hablar de los infieles o los herejes en el siglo XI, los indígenas salvajes en el siglo XVI, los comunistas del siglo XX y hoy los zurdos. Lo mismo que permite hablar de colonias, protectorados, zonas de influencia, ayuda humanitaria o mercados emergentes sin tener que mencionar la palabra conquista. No por analogía poética, sino por continuidad estructural. Es la misma lógica utilizada por Urbano II en Clermont en 1095 que la de Truman en Washington en 1947. Uno conjuró el espectro de los infieles que profanaban Tierra Santa para movilizar a la cristiandad hacia un proyecto expansionista. El otro invocó al monstruo rojo del comunismo para bendecir una nueva misión civilizatoria. En ambos casos se manufacturó un miedo ontológico. No se trataba simplemente de un enemigo político o militar, sino de una amenaza a la esencia misma del orden, a la forma de vida. La herejía comunista, como antes la infidelidad musulmana, fue presentada como un virus que corrompía no solo gobiernos, sino almas y economías. La salvación
La libertad, la democracia, el mundo libre, solo podía llegar de la mano de un poder central que asumía el rol de evangelizador armado, dispensando dólares y armamentos con la misma lógica con que se dispensan indulgencias y bendiciones para la conquista de Jerusalén. La llamada misión civilizatoria del siglo XV y las cruzadas del siglo XI comparten un mismo núcleo metafísico: transformar la violencia en virtud mediante el relato de la salvación. La cruz como instrumento de redención y la deuda como una nueva cruz impuesta sobre los pueblos convertidos, del Golgotá al FMI. El objetivo fue siempre el mismo: producir obediencia en nombre del bien universal. El capitalismo heredó esa lógica, pero sustituyó a Dios por el dinero, a la salvación del alma por el crecimiento económico y a la espada por el contrato, la deuda y la institución. Donde antes se predicaba la fe verdadera, ahora se exporta la democracia. Donde antes se hablaba de cruzadas, ahora se habla de seguridad, desarrollo y estabilidad. La estructura es la misma: un centro que se arroga el derecho de reorganizar el mundo y una periferia obligada a agradecer su propia subordinación. En esta serie de videos voy a desentrañar la liturgia de esa nueva cruzada. A través de una antropología económica crítica, veremos los documentos fundacionales de la Guerra Fría, el telegrama largo, el discurso de la doctrina Truman, el plan Marshall, no como respuestas pragmáticas a amenazas externas, sino como textos sagrados de una religión política en formación, la religión del capitalismo democrático estadounidense. Analizaremos cómo esta fe secular crea su propio infierno, la pobreza como fracaso moral, su Satanás, la URSS, como eje del mal, su propio purgatorio, el tercer mundo en perpetuo desarrollo, y su propio cielo, el sueño americano, ofrecido como destino divino. Desde esta perspectiva, la doctrina Truman, el plan Marshall, el mercantismo y las órdenes ejecutivas que analizaremos no son políticas aisladas ni reacciones defensivas. Son liturgias modernas de una religión económica que necesita fabricar enemigos, producir miedo y administrar culpas para perpetuarse. Estados Unidos no inventa el imperio, hereda sus formas, las perfecciona y las vuelve presentables. Se proclama anticolonial mientras despliega la colonización más eficaz de la historia, aquella que no se reconoce como tal. Este contenido no intenta demostrar que Estados Unidos actuó mal en un contexto difícil. Esa sería una crítica superficial, moralista y tranquilizadora. Aquí se sostiene algo mucho más incómodo: que el orden político-económico contemporáneo está construido sobre un crimen estructural sin nombre jurídico, sostenido por una narrativa que transforma la dominación en necesidad histórica y la obediencia en virtud. Si la colonización no es delito, entonces todo es posible en su nombre. Si la conquista no se nombra, puede repetirse indefinidamente con otros disfraces. Los videos que hago no relatan simplemente hechos del pasado, analizan la arquitectura simbólica, económica y afectiva que hizo posible que millones acepten la pérdida de soberanía como salvación, la vigilancia como seguridad y el miedo como sentido común. No se trata de historia cerrada, sino de un sistema vivo que aún respira, se reproduce y se define. Un cambio no se logra solo, es mediante la comunidad. Y para hacer contenido necesito tu ayuda. Puedes donar a esta cuenta, darle like, comentar y seguir para que te vuelva a salir.